Claro. Como para que puedan también darme sus respuestas. Recuerden todos, algo que no he vuelto a repetir después de mucho tiempo, cuando ustedes están en sus casas, chicos, pueden hablar por el micrófono y nosotros en el aula los escuchamos igual. Así que a quien tenga ganas también de expresar su idea a partir de lo que sería el aula, puede activar el micrófono en su casa, nosotros en el aula lo vamos a escuchar todos y podemos conversar al respecto. ¿Alguno de los chicos que está acá en el aula me puede hablar acerca de qué significaba el concepto de que una función sea uno a uno? ¿Tu nombre? Cristóbal, te escucho. Bien. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con lo que dijo Cristóbal? Bien. ¿Alguien no está de acuerdo con lo que dijo Cristóbal? Fíjese lo que dijo Cristóbal, vamos a repasarlo de vuelta. Dice, cada valor de X tiene que tener una imagen diferente. Bien. ¿Es lo mismo decir que cada valor de X tenga una imagen diferente que decir cada imagen que pertenece a la función tiene que corresponder a un valor de X diferente? ¿Es lo mismo? En realidad sí, sí es lo mismo. Bien, si cada valor de x tiene una imagen diferente, quiere decir que si, por ejemplo, el valor x igual a 1 tiene la imagen igual a 4, no tiene que haber ningún otro valor de x cuya imagen sea 4. Eso es lo que quisiste decir, Cristóbal, ¿cierto? Bien, como habíamos hablado al respecto y habíamos dicho que habían características que se tenían que presentar en cuanto al crecimiento de la función para que la función resulte ser efectivamente uno a uno. ¿Alguien recuerda que habíamos dicho al respecto? Que el crecimiento tenía que ser constante, dicen acá adelante. ¿Qué dijeron por ahí atrás? Tal cual. Bueno, si es a eso lo que te referís acá adelante, ¿cómo era tu nombre? Lara dice, el crecimiento tiene que ser constante. Igual no necesariamente constante, ¿bien? Qué quiero decir con esto? Fíjense que habíamos dicho que un caso de función uno a uno era la función exponencial y también cuando empezamos a hablar del modelo exponencial dijimos que en su forma elemental presentaba como característica que era estrictamente creciente, pero que el crecimiento no era siempre el mismo con respecto a la magnitud, que al principio empezaba creciendo de a poco y que al final crecía más rápido. Eso quiere decir que el crecimiento no es constante, que al principio el crecimiento es más fuerte que al final. Lo que sí, el concepto de estrictamente creciente quiere decir que el crecimiento tiene que tener siempre el mismo signo, que es diferente. Puede ser que al principio valga 1, después valga 4 y después valga 100. De todas formas, si siempre el crecimiento está determinado por un número positivo, eso va a decir que siempre la función está creciendo. Y eso es lo que nos importa en cuanto al concepto de que la función resulte ser uno a uno, ¿bien? Que la función, si está subiendo, que no vuelva a bajar directamente. Ahora, si está subiendo, que suba en la medida que quiera. Una función con crecimiento constante es la recta. La recta es una función con crecimiento constante porque en la recta se presenta esto de que si la pendiente es 2, si avanzo uno subo 2, si avanzo uno subo 2 de vuelta, si avanzo uno subo 2 de vuelta, siempre estoy creciendo de la misma manera. Pero por ejemplo, recuerdan que estuvimos trabajando con la función x cuadrado, que en realidad en su forma elemental no es 1 a 1, pero si la restringimos a la mitad resulta ser una función 1 a 1. La función en el primer intervalo de 0 a 1, si avanzo uno subo 1, pero en el siguiente si avanzo uno subo 3. Y en el siguiente, si avanzo uno, subo más todavía que 3. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que el crecimiento no es constante, pero es que sí es estrictamente creciente esa mitad de lo que sería el x cuadrado. ¿Se entiende? Bien. Si se presentaba esto entonces de que la función era estrictamente creciente o estrictamente decreciente, pasaba esto de que la función nunca volvía a repetir valores de imagen. Y cuando pasaba eso, la función era efectivamente, como Cristóbal dijo, uno a uno, y por lo tanto existe lo que sería la inversa de la función. ¿Bien? ¿Qué habíamos dicho conceptualmente que era la inversa? ¿Alguien tiene una idea más o menos de lo que hablamos el martes? El martes cuando estaba yo todo mojado, ¿se acuerdan? La estaba pasando re mal, no se dan una idea. ¿Se acuerdan qué dijimos? ¿Qué dijimos? La función inversa es una función que, ¿qué hace sobre la variable? Deshace lo que hacía f, o sea, f a la menos uno, f inversa, deshace lo que f hacía sobre la variable. Entonces habíamos sacado como conclusión esto de que la inversa de la parte positiva de la función elemental x cuadrado era la raíz de x. ¿Por qué? Porque si yo a x cuadrado le ingreso un número 2 en x, me lo elevo al cuadrado y me da un 4 y la raíz cuadrada hace lo contrario. Si le meto el 4 me devuelve el 2, ¿se entiende? Si a x cuadrado le ingreso un 3, el resultado va a ser 9 y a raíz de x, si le ingreso un 9 me devuelve un 3, ¿se entiende? Entonces tenemos el efecto inverso de lo que sería lo que genera f sobre la variable. ¿Bien? ¿Ninguna duda de eso? A raíz de esto, entonces, que los valores del dominio de f dan como origen a los valores de su imagen, la función inversa va a tomar a la imagen y va a dar como origen
a lo que serían los valores del dominio de F. Y por eso es que los conjuntos se intercambian. El dominio de F es la imagen de F inversa y la imagen de F es el dominio de F inversa. ¿Bien? Bueno, los que estamos acá en el aula se ve claramente que el concepto más o menos está bastante claro y eso es bueno, positivo, porque las actividades que tenemos planeadas para hoy consisten en manipular ese conocimiento y terminar de afianzarlo de alguna manera. Vamos a tratar práctica, pero también vamos a tratar de mantenerlo un poquito también por el lado analítico, porque no solamente me interesa que conceptualmente Vale. me va, ustedes pueden utilizar las herramientas que ustedes quieran, pero si el concepto no está totalmente claro, las herramientas no nos sirven de nada. ¿Bien? Veamos la actividad ahí, le comparto pantalla. En el chat, ¿todo bien por ahí? Bien, bien, comparto. Fíjense que tenemos la actividad pendiente para el día de hoy, que es la actividad 1.6.18. Bien, entonces, ¿qué nos dicen? A ver, dice, para el gráfico de F dado, pregunta, ¿qué dice la primera pregunta? A ver, los chicos bilingües, increíble, ¿no? ¿Cómo era? ¿Por qué es 1 a 1? Fíjense que una manera de evaluar cuándo una función es 1 a 1, ¿cuál era? Trazando rectas horizontales, ¿bien? Fíjense que nosotros evaluábamos cuándo se cumplía la condición de la definición de función con rectas verticales. Si tocaba una y solo una vez a la recta vertical, cumplía con la definición de función. Ahora, con rectas horizontales, nosotros analizamos que si toca uno y solo una vez, cumple con la definición de función 1 a 1, ¿se entiende? Entonces, si trazamos una horizontal en esta función, siempre vamos a observar que toca una sola vez, ¿bien? De hecho, se ve claramente que la función es estrictamente creciente, ¿eso lo ven todos? Bien, ¿tiene crecimiento constante? ¿Qué opinan? Bien, al principio el crecimiento es tenue o es brusco. Y, y al final, bien, y en el medio, muy bien. No se me duerman, por favor. Bien, entonces, bueno, listo. Está totalmente claro que la función es estrictamente creciente y por lo tanto es una función 1 a 1. Si es estrictamente creciente, la función posee inversa, ¿cierto? Entonces, ahora pensemos en lo que sería el inciso B. Pregunta, ¿cuál es el dominio y el rango de la inversa? Bien, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué deberíamos hacer nosotros para saber el dominio y el rango de la inversa de esta función f? ¿Sí? Intercambiarlos. Invertirlos es otra cosa. Después vamos a hablar del concepto de inversión más adelante. Pero sí, en definitiva eso, ¿no? Para poder encontrar el dominio y la imagen de la función inversa, dice Lara acá adelante, Lara, que tenemos que encontrar primero el dominio y la imagen de lo que es la función que tenemos en el gráfico, que es la función f, ¿cierto? Una vez que identifiquemos eso, conociendo que por un teorema o inclusive por definición, la función inversa tiene los conjuntos intercambiados, cuando identifiquemos dominio e imagen de esta función, vamos a tener identificado imagen y dominio de f inversa. ¿Eso lo ven todos? ¿Alguien tiene alguna consulta al respecto? Sí, te escucho, Cristóbal. Bien, ¿sí? Perfecto. Sería 3 al cuadrado, que sería igual a 9. Perfecto. Bien, bien. De 9, sí. Y no, de 9. O sea, para que vuelva a ser un 3, yo a la inversa debería evaluarla en el valor de llegada, que sería la imagen. Si la evalúo si de f voy de 3 a 9, en f inversa iré de 9 a 3. O sea, si quiero probar que se sigue cumpliendo la relación, debería aplicar la imagen sobre 9 y esperar que me dé 3. ¿Se entiende lo que voy? Ya la inversa evaluada en 3 me dará otro valor. ¿Bien? ¿Qué valor me dará como resultado la inversa evaluada del 3? Y me dará el valor que, siendo x, evaluado en f, me dé como imagen a 3. ¿Se entiende lo que voy? Bien, sería el valor que elevado al cuadrado de 3. Bien, ¿se entiende lo que voy? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bien, si tuviéramos que identificar entonces
¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Quién tiene una respuesta para eso? De la función f, ¿cierto? La que vemos en el gráfico, que miren, se la voy a poner un poquito más grande, los chicos también en su casa pueden participar, pero estamos hablando de este gráfico en cuestión, ¿bien? ¿Qué era el dominio de una función? Un poquito más específico, dominio de una función son los valores de x que tienen imagen, o sea, los valores de x que cumplen la definición de función. No es que esté mal lo que dijiste, Cristóbal, porque si uno dice los valores que la función toma en x, estaríamos hablando de los que efectivamente tienen imagen. Pero me gusta más que lo relacionemos con el concepto de función. ¿Bien? O sea, no quiero que pienses que está mal lo que acaba de decir. Está bien, no tuviste un error ahí, pero está mejor, está bueno decir que son los valores de x que cumplen con la definición de función, porque así entendemos por qué sacamos a un valor de x de la función. ¿Bien? ¿No? Lo sacamos porque justamente lo que provoca son indeterminaciones matemáticas que generan que la función no pueda tener imagen. Por ejemplo, en 1/x, su dominio es todos los reales menos el cero, porque si x valiese cero, estaríamos haciendo 1/0, y eso no existe. ¿Se entiende a lo que voy? Bien, entonces, el dominio son los valores de x que toma la función, o sea que son los valores de x que tienen imagen, o sea que son los valores de x que efectivamente cumplen con la definición de función. Bien. Bien, entonces, ¿cuáles son los valores de x que cumplen con la definición de función en este gráfico? Vamos a suponer que este gráfico en realidad no se extiende al infinito, sino que vamos a decir, este gráfico termina exactamente acá. Bien, no sé si es totalmente correcto hacerlo. Yo creo que sí en este caso, simplemente para asegurarnos que la función sea biyectiva, nada más, o sea, que sea 1 a 1, ¿no? Porque nosotros lo tratamos como 1 a 1. Si ustedes buscan información, después se van a encontrar que también se dice biyectiva. Bien, dominio de -3 a 3. ¿Todos entienden por qué el dominio es de -3 a 3? Porque el valor más bajo que toman x es -3, el valor más alto que toman x es 3. Nosotros no estamos suponiendo que la función se extiende hacia el infinito, entonces podríamos asumir que acá tenemos un punto lleno, por así decirlo, el típico que en los gráficos de los libros se ve como un circulito negro, y acá también, entonces sería de -3 a 3, y si los puntos fuesen negros, sería paréntesis o corchete. Corchete, perfecto. Y este conjunto dominio que va de -3 a 3, ¿tiene alguna relación con la inversa? ¿Qué relación tiene con la inversa? Función f. Bien, bien. Dice Lara acá adelante, que estuvo leyendo el libro, que el dominio de la función f es la imagen de esa función inversa que todavía no conocemos, pero sabemos que existe porque la función f es 1 a 1. ¿Todos están de acuerdo? ¿Cuál es la imagen de esta función? De -1, dice. ¿Por qué de -1? ¿Qué opinan? Porque la coordenada en y, ¿cierto? Y las imágenes de una función se grafican y se referencian en el eje y. ¿Bien? Desde menos unos a 3, ¿cierto? ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces, ese conjunto imagen, ¿qué sería la función inversa? El dominio, ¿bien? Entonces, si nos piden identificar las características al respecto, bien Chiara, eh, de una función inversa a partir del gráfico de f, tenemos que tener en cuenta esto. Esto se cumple siempre, chicos. ¿Bien? Siempre que ustedes tienen una función, que esa función posee inversa, su dominio va a ser la imagen de su inversa y su imagen va a ser el dominio de su inversa. ¿Bien? ¿Alguna duda? Perfecto. ¿Qué dice la consigna que sigue? Leamos entre todos. Las escucho. ¿Qué significa esto? F inversa 2. Que en el punto 2. Bien, bueno, no sé si conceptualmente está todo bien lo que dijiste, pero se entiende que conceptualmente entendés lo que quisiste decir. Bien. Primero, no sería el punto 2, sería para el valor de x igual a 2. Acordate que un punto tiene dos coordenadas, x e y. Bien. Entonces, sería para el valor de x igual a 2, ¿cuál es la imagen? O sea, ¿cuál es el punto que le corresponde en el rango a la función inversa?
Perfecto. ¿Otra forma de decirlo? ¿Se les ocurre? Sería, ¿cuál es la imagen para x igual a 2 para la función inversa? ¿Bien? Muchos libros hacen mucho énfasis en recalcar que este menos uno que está acá en realidad no es un exponente, ¿bien? Sino que lo único que trata de hacer es señalizar que es la función inversa de, ¿me siguen? No es que si ustedes hacen f a la menos uno de 2 tienen que calcular la imagen de 2 y hacer uno sobre f de 2 que sería lo correcto si fuese un exponente, ¿bien? Ya saben esto, ¿no? De que un número elevado a la menos uno es un número inverso, o sea, dado vuelta. Bueno, eso no es el significado que tiene este menos uno, ¿bien? De hecho, ese menos uno que está ahí con ese tipo de carácter matemático que está en esa imagen, ustedes también lo tienen en la calculadora. ¿En dónde? Cuando ustedes en la calculadora tienen que utilizar la operación inversa de las trigonométricas, del seno, el coseno y la tangente, las operaciones inversas son las que se conocen como el arco seno, el arco coseno y el arco tangente. Y la calculadora, como no alcanza el espacio para escribir arco seno, arco coseno, arco tangente, les pone coseno a la menos uno. Eso no quiere decir que sea la función coseno elevada a la menos uno, sino que es la función inversa del coseno, ¿se entiende? Y es una forma más reducida de mencionarles al arco coseno, al arco seno y al arco tangente. Bien, fue así siempre en las calculadoras y esa es la razón de por qué el menos uno. Bien, por ahí, yo sé que a ustedes les da curiosidad cuando ven esas cosas, como a mí que soy medio ñoñito. Bien, y yo decía, pero ¿cómo? Si hago el valor del coseno y lo elevo a la menos uno, no me está dando lo mismo que el arco coseno. Y bueno, no entendía que en realidad estaba haciendo referencia a la función inversa. Bien. Anécdotas. Anécdotas de un ñoño. Bien. Bien. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué idea se les ocurre para poder averiguar cuál es el valor que va a tener como imagen a la función inversa cuando hagamos que x valga 2? ¿Qué opinan? Esto ya corre por su cuenta. ¿Ah? Yo voy a ir haciendo unos dibujos mientras los voy escuchando hablar. Chicos del chat, recuerden que ustedes también pueden participar. De hecho, estoy viendo que están participando. Pero yo voy a ir haciendo un gráfico acá en la pizarra. Ya se lo voy a mostrar a los chicos que están en sus casas. Todavía no se preocupen. ¿Sí? Bien. Nico, ¿me puedes mostrar, porfa, el pizarrón? Bien. Dice Lara acá adelante. Yo como tengo el gráfico de F y... ¿Qué más? Y me dan el valor de X en el cual quiero evaluar en la inversa, que en este caso sería X igual a 2. Eso dice Lara acá adelante. Cualquier cosa si está mal es culpa de ella. ¿Qué más? Sí, bien. Dice entonces, fui a la función original y en vez de interpretar que X era el que tenía que valer 2, interpreté que Y era el que tenía que valer 2. ¿Cierto? Bien. ¿Qué? Que igualó entonces a f de X igual a 2. Les voy a ir traduciendo en gráficos lo que Lara dijo. Bien. Lara dijo, si tengo el gráfico de F, bien, es más, lo voy a hacer en lo que dice acá arriba. Si tengo el gráfico de F y a mí me piden f' de 2, yo sé que si en la función f coloco un valor de x y el resultado me da 2, cuando yo en la función inversa coloque ese 2, el resultado tendrá que ser mi valor de x en cuestión. Si este lo llamamos x sub 0, este será el x sub 0. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si el punto AB pertenece a f, el punto BA va a pertenecer a f inversa. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo agarro un valor de x sub 0 que tiene como imagen a 2 en f, entonces en f inversa, cuando agarre el 2, tendré como imagen al mismo valor de x sub 0. ¿Lo entienden a eso? Bien. Esto es porque justamente la función inversa, como les dije más temprano, deshace el efecto que tiene sobre la variable de la función f. Bien.
Entonces, si en F coloco X sub 0 y la imagen me da 2, en F inversa cuando coloque 2 la imagen me dará X sub 0. ¿Me siguen? X sub 0 es un valor, ¿cierto? No es una X, es un número en definitiva, ¿va? Entonces, si quiero saber cuál es la imagen de la función inversa evaluada en 2, tendré que ir a la función f y decir qué valor de x tendrá como imagen al 2. ¿Bien? Entonces, volvamos a nuestro gráfico. Vamos a ver si me deja compartir por encima. No, no me va a dejar, así que Nico, te pido por favor. ¿Alguien en sus casas tiene alguna consulta acerca de lo que acabamos de decir? Así es. Perfecto, muy bien, muy bien. Miremos el gráfico entonces. Sabemos que este gráfico es el gráfico de f en realidad, ¿no? Entonces, para saber cuál es la imagen de x igual a 2 en la inversa, vuelvo a repetir, tendríamos que ir a la función f y ver qué valor de x tiene como imagen a 2. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el valor de x que en f tiene como imagen a 2? Cero. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que f de quién? F de 2 de cero. F de cero es igual a 2. Por lo tanto, la inversa evaluada en 2 debería deshacer el efecto y darme como imagen cero. ¿Se entiende? Y esto era lo que le decía. Acá nosotros estamos confirmando que el punto cero en x, 2 en y pertenece a mi función. Y por lo tanto, el punto que tenga el 2 acá tiene que tener sí o sí cero como imagen. ¿Me siguen? ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguien tiene alguna consulta de lo que acabamos de hacer? Y entonces sigamos haciendo consultas al respecto. Yo les pregunto a ustedes, teniendo en cuenta entonces, esperen que vamos a copiar. Vamos a copiar los datos que tenemos acerca de esta función y su inversa. Un segundo que borro un poquito. Volvemos un poco a la pizarra. Recordemos el gráfico y hablemos de cuál era el dominio para f. Habíamos dicho que era, suponiendo que empezaba y terminaba en el gráfico la función, de menos 3 a 3, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Y habíamos dicho que la imagen era entonces, ¿cómo era? De menos 1 a 3, ¿puede ser? ¿Recuerdo bien? Bien, entonces dijimos en inversa que el dominio de la inversa debía ser entonces de menos 1 a 3 y la imagen de la inversa debería ser de menos 3 a 3. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? Bien, sigamos practicando esto. Ahora, no, no, aguantemos. Sigamos practicando esto entonces para poder averiguar diferentes valores. Por ejemplo, la inversa evaluada en menos 2, la inversa evaluada en cero, la inversa evaluada en uno. Bien, ahora vamos al libro, sí. Bien, bien. Vamos los chicos acá en el aula y en sus casas. Si tuviésemos que encontrar la inversa evaluada en menos 2, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál debería ser el valor? Bien. ¿Tu nombre? Iván dice, no toca la gráfica. ¿Qué quiere decir no toca la gráfica, Iván? Bien. Dice Iván, al trazar una recta horizontal,
la función no toca en imagen al valor -2. ¿Y eso qué significa? Entonces, si no la toca. ¿Sí? Perfecto. De hecho, Lara dice acá adelante, significa que el valor que estamos dando, el valor -2, no está dentro del dominio. La pregunta, chicos, era ¿cuál es el valor de la imagen en -2? Y la respuesta que está dando Lara es correcta. De hecho, ¿qué dijimos recién más temprano? Que el dominio eran los valores de x para los cuales se cumplía la definición de función. Y fíjense cuál es el dominio de nuestra inversa. Bien, es de -1 a 3. ¿Va? Entonces, si -2 no está dentro del dominio de la inversa, quiere decir que esta imagen no va a existir, porque no cumple la definición de función. ¿Qué nos asegura que no cumple la definición de función? Que justamente no esté dentro del dominio de la inversa. ¿Me siguen? Entonces, está totalmente claro que tanto a partir del gráfico como a partir de la primera actividad que hicimos, es imposible encontrar una imagen en la inversa para -2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no pertenece a su dominio. ¿Por qué no pertenece -2 al dominio de f inversa? Porque no está dentro de la imagen de f. ¿Se entiende? ¿Bien? Entonces no hay cómo deshacer un efecto si nunca el efecto dio como origen a un resultado -2. ¿Se entiende esa frase que acabo de decir? ¿Alguien tiene alguna consulta al respecto? Bien. Si tuviésemos que estimar entonces la imagen de la inversa evaluada en cero, ¿qué opinan? ¿Cuál debería ser la imagen de la inversa evaluada en cero? ¿Cuánto? -1.6. Chicos, te escucho, Alen. Ailén. No termino de entender por qué se invierten los valores de la imagen y el dominio. ¿Cómo sería? ¿El mismo gráfico invertido? En realidad, no se dice el mismo gráfico invertido, sino que se dice la inversa del gráfico, que es diferente. ¿Bien? Ailén, primero trata de chequearte la clase del martes, que estuvimos hablando bastante al respecto, pero igual te respondo. Cuando nosotros hacemos una función inversa, estamos creando una función que deshace el efecto de la variable de la función original. ¿Qué quiere decir esto? Un valor que yo en f lo saco del dominio, lo ingreso en la función y me da como resultado una imagen, en la inversa debería ser el camino contrario. Agarro el valor que terminó estando en la imagen, lo coloco a la inversa y me va a dar el valor que estaba antes en el dominio, por así decirlo. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Si ingreso A en F, el resultado será B. Y si ingreso B en F inversa, el resultado será A. Y es por eso, esa es la razón por la cual se intercambian el conjunto dominio y el conjunto imagen. Y esa es la razón por la cual si el punto AB pertenece a F, el punto BA pertenecerá a F inversa. ¿Qué provoca que intercambiemos todas las coordenadas de todos los puntos de un gráfico? Que el gráfico se refleje respecto a una línea y esa línea respecto a la cual se refleja es la recta de identidad. Todo eso que acabo de decir, que lo estuvimos charlando el otro día, el martes, ¿bien? Que se refleje respecto a la identidad quiere decir que se refleja respecto a una recta 45 grados que pasa por el origen. ¿Se acuerdan el grafiquito que hicimos de las dos funciones que quedaban totalmente inversas? Ahora lo vamos a ver igual después más adelante, vamos a intentar establecer los gráficos. Bien, volvemos a lo nuestro. La imagen entonces de cero en la inversa sería aproximadamente, dijo Iván, -1,6. ¿Están todos de acuerdo, no? ¿Y la imagen de uno, cuál sería? Ah, muy bien, -1. ¿Todos entienden por qué es -1? ¿Alguien tiene alguna consulta al respecto? ¿No? Bueno, y fíjense que, ¿cuál es el valor en X, en F, que tiene como imagen al 1? -1. Si yo ingreso -1 en F, la salida es un 1. Por lo tanto, si ingreso un 1 en F inversa, la salida va a ser un -1. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿En cero? Porque si yo ingreso el -1,6 en F, la imagen es cero. Por lo tanto, si ingreso el cero en F inversa, la imagen será -1,6. ¿Bien? ¿Ninguna duda? Perfecto. ¿Alguien más? Bien. Nos quedaba una pregunta, y bueno, la pregunta que nos quedaba justamente es la que acabamos de responder recién. ¿Cuál es la imagen de la función en cero? ¿Bien?
Bueno, eso con respecto a la actividad entonces 1.668, si no me equivoco, 58, 18. Cerca. Bien. Vamos al que sigue. Bien, fíjense lo que tenemos. ¿Estamos en pantalla? Estamos en pantalla. Los escucho. ¿Alguien que quiera leerlo? No hace falta que lo lean en inglés, ¿eh? Solamente que me digan en español qué es lo que dice, ¿eh? Tratemos de participar. Ahí ya empezaron todos a mirar para abajo. Ninguno está mirando para arriba ahora. Dice, la fórmula C igual a 5 novenos por F menos 32, en donde F es mayor o igual a menos 459,67, expresa las temperaturas en Celsius como función de una temperatura en Fahrenheit. Encontrar la fórmula de la inversa de la función e interpretarla. ¿Cuál es el dominio de la inversa de la función? Bien, ¿todos saben lo que es la temperatura en Fahrenheit? ¿Saben por qué? Esto ya vamos a agregar datos extras para cosas que le van a servir obviamente para su carrera, pero ¿saben por qué? Bueno, en este caso no los tienen, pero la escala de Celsius se suele colocar un cerito ahí arriba y la escala del Fahrenheit también se le suele colocar un cerito ahí arriba. ¿Saben por qué es eso? ¿Por qué está ese cerito? Muy bien, perfecto, porque es relativo. ¿Relativo a quién? Relativo a un cero que nosotros por conveniencia lo colocamos, ¿se entiende? Existe lo que se llaman, esto, para recordar, es simplemente un datito, vamos a perder más de 2 minutos en esto. Existen escalas de temperaturas que son absolutas, en donde la temperatura en ese tipo de escala solamente puede ser positiva porque no se le puede quitar más energía a un cuerpo y por lo tanto no existe la parte negativa de esas escalas. Y existen las que nosotros le colocamos el cero por conveniencia. Entonces, las escalas relativas, entre comillas, son la de Celsius y la de Fahrenheit que tienen el cero en un lugar donde nosotros elegimos ponerlo. La del Celsius está buena al cero, porque el cero está en donde se congela el agua a presión atmosférica. Está bueno que el punto esté referenciado a eso de alguna manera, por eso ya es opinión personal mía, obvio. Pero la de Fahrenheit tiene el cero, después averigüen, en la temperatura más fría que se registró en una ciudad, en algún lugar del mundo, en algún año en particular. Eso. O sea, esa me parece totalmente arbitraria. ¿Bien? Pero es eso, que tengan el cerito arriba es que son escalas con su compañera, que quiere decir que son escalas que pueden tener grados negativos y por eso nosotros conocemos los grados centígrados negativos, los menos 10 grados, los menos 20, los menos 30. ¿Bien? En las escalas absolutas no existen los números negativos. Fin del paréntesis. ¿Bien? ¿Qué es la temperatura? ¿Saben? Bueno, no voy a hablar más al respecto, perdón, perdón, me emocioné. Bien. No, no, sí, seguro que lo van a ver. Bueno, no nos compete. Por ahí a uno porque le, está bueno, pero ya está, demasiado. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Volvemos a antes de volver a la pizarra, antes de volver a la pizarra, vamos a borrar. Entonces, antes de volver, vamos a copiar la función. Tenemos los grados centígrados van a ser igual a 5 novenos de C menos de F, perdón, menos 32. Bien, 32 y nada más. Sí. Y dice F puede ser mayor o igual a menos 459,57. 67. Te creo porque sabes más de química que yo, ¿no? Bien, perfecto. No me gusta la química, me gusta. Bien, ahora sí, vamos hacia lo que sería la pizarra. Pasamos. Bien,
Analicemos la función entonces. Si tuviéramos que analizar o decir, voy a estropearla más grande porque veo que se ve muy chiquitito, los grados centígrados son 5 novenos de F menos 32 con F mayor o igual a menos 459,67. Bien, si tuviéramos que establecer cuál es la variable independiente, ¿qué opinan ustedes? Fahrenheit, ¿cierto? Bien, ¿cuál es la variable dependiente entonces? O sea que en esta función, si yo tuviera que expresar el conjunto de salida y el conjunto de llegada de alguna manera, ¿qué diría? La entrada es una temperatura en Fahrenheit y el resultado, después de ser reformada la variable independiente por la estructura de nuestra función, da como resultado su equivalente en Celsius. Entonces, esto es lo que hace F, ¿cierto? ¿Qué hará F inversa entonces? Perfecto. Tendremos F inversa que como conjunto de salida ingresaremos una temperatura en grados centígrados y a partir del efecto de la inversa nos devolverá su equivalente en Fahrenheit, ¿cierto? ¿Alguna duda al respecto, gente de Zoom? ¿Alguna duda ustedes acá? Bien. Confío en que la gente de Zoom no tiene dudas. Entonces, si tuviésemos que graficar a la función f, ¿quién iría en el eje de las abscisas? ¿Qué es el eje de las abscisas? Yo cuando estaba en su situación, cuando era un alumno ingresante, voy a decir, por no decir otra cosa, em, me costaba darme cuenta cuáles eran las abscisas y cuáles eran las ordenadas. Y lo único que me hacía acordar cuáles eran las abscisas y las ordenadas era pensar en la característica de la función, la ordenada al origen. La ordenada al origen es justamente por el eje de las ordenadas. ¿Dónde se grafica la ordenada al origen? Entonces, ¿cuál es el eje de las abscisas? Perfecto. Bien, ya no se van a olvidar nunca más de eso. Bien. Entonces, ¿quién va en el eje de las abscisas? No, la X no. Si dijimos acá que una variable era C y la otra variable era F, ¿de dónde apareció la X? ¿Quién va en el eje? ¿Quién? ¿Quién va en el eje de las abscisas? Fahrenheit. Perfecto. Y en el de las ordenadas, los grados centígrados. Esto para graficar a F, ¿cierto? Entonces, si tuviésemos que graficar a F inversa, ¿cómo sería? Perfecto. Ninguna duda, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué dato nos están dando cuando nos están diciendo los Fahrenheit tienen que ser sí o sí mayores o iguales a menos 4,5, no, 459,67? ¿Qué característica de la función ya no es f? O sea, si hablamos de f, en realidad estamos hablando, hablar de f es hablar de Celsius en función de Fahrenheit, ¿cierto? ¿Qué nos dice de esa función Celsius en función de Fahrenheit? ¿Quién? ¿Qué es quién? La variable qué. Entonces, si nos dice el mínimo valor que puede tomar la variable independiente, nos está dando el mínimo valor de qué conjunto. Muy bien, del dominio, ¿cierto? Entonces nos está dejando en evidencia cuál va a ser el dominio. ¿Me siguen? Ahora, nosotros estamos charlando acá de funciones, de inversa, de Fahrenheit, de Celsius, pero ¿qué nos asegura que esta función tenga inversa? ¿Y es estrictamente creciente? ¿Por qué es estrictamente creciente?
¿Por qué solo puede ser mayor? Me gusta cómo estás pensando, Cristóbal. ¿Qué tiene ese mate? Mm, no está tan bueno el mate entonces. ¿Alguien? ¿Alguien más? Bien, acá dice lo pensé por la fórmula. Olvidémonos de la fórmula. Pero vayamos más allá, a lo conceptual. ¿Por qué tiene que ser estrictamente creciente? Y bueno, sí, es lineal, es verdad. Ya los fundamentos, ya está confirmado que es estrictamente creciente, porque es lineal. Y las lineales tienen crecimiento constante. Pero más allá de eso, vamos a suponer que no hubiese sido lineal, que hubiese sido por alguna razón cuadrática. ¿Qué me asegura que es estrictamente creciente? Si es una conversión entre dos escalas diferentes de temperatura, indudablemente si la temperatura en una de las escalas sube, en la otra tiene que subir sí o sí, ¿cierto? Porque es un indicador de las vibraciones de la partícula. Si las partículas vibran más, la temperatura tiene que ser más alta, sea en la cual sea la escala que sea, ¿cierto? Entonces, como conceptualmente estamos haciendo un pasaje de una escala de temperatura a otra, evidentemente la función tiene que tener crecimiento estricto. Nunca va a pasar que si en Celsius subís la temperatura, en Fahrenheit la vas a bajar, ¿cierto? Son directamente proporcionales sí o sí. ¿Cierto? Entonces, desde lo conceptual, desde la base de qué significa lo que estamos manipulando, ya tiene que ser estrictamente creciente. Ahora sí, es una lineal. La lineal tiene crecimiento constante. Ya por eso no tenemos que dar vuelta a que también el crecimiento es estricto. Bien. Pero bueno, eso por el lado de lo matemático, ¿no? Pero también tenemos que hacer un poquito de análisis al respecto y llevar un ratito para el lado de lo conceptual porque nos puede ayudar bastante en un montón de cosas. Bien. Y de hecho. Recuerden que tenemos un proyecto de modelización más adelante, que a partir de un problema, a partir de una situación, ustedes tienen que plantear el problema, por así decirlo, y entonces conocer las cosas de su base conceptual los va a ayudar a ustedes a utilizar matemática para poder generar algo, ¿bien? Entonces, tratemos siempre de manipularlo desde todos los aspectos al conocimiento. Continuemos. ¿Vieron que me voy por las ramas? Es como que no puedo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dijimos entonces, esto deja en evidencia el dominio de la función, ¿no? El dominio de Celsius en función de Fahrenheit, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro dominio? Corchete, perfecto, coma 69, 67 hasta el más infinito. Y esto sería de la función Fahrenheit en función de grados centígrados, la imagen, ¿cierto? Ninguna duda. Perfecto. ¿Recuerdan cómo era el proceso para, en base a una expresión de una función, de cómo encontrar su función inversa? Lo vimos el martes, ¿se acuerdan? Lo primero era asegurarse de que la función sea 1 a 1, eso ya lo tenemos asegurado. La función es una lineal, tiene crecimiento constante, es imposible que suba y baja porque es una lineal, es billar, es 1 a 1, ¿cierto? Ahora les consulto, ¿qué hicimos después cuando nos aseguramos de que x cuadrado sea 1 a 1? ¿Sí? Bien. O sea que si lo hablamos estrictamente, como matemáticamente hablando, ¿qué deberíamos hacer? Dijimos, antes hay que hacer otra cosa. Despejar a la variable independiente. Muy bien, perfecto. Estaban teniendo paciencia de atrás, ya tenían ganas de decirlo. Estoy como independiente. Bien, los escucho. Tenemos grados centígrados es igual a 5 novenos de F menos 32. Despejemos la variable. Los escucho. Bien, ¿cómo lo paso? Bien. Dice Lara, paso el 5 novenos como 9 quintos. ¿Multiplicando? Así como lo puse. ¿Todos entienden por qué sucede esto? ¿Alguien no entiende por qué pasó de 5 novenos a 9 quintos? ¿No? Bueno, sigo entonces. ¿Qué me queda del otro lado, Lara? Bien. ¿Y ahora? Pero no despejaste F.
No, no, ya está, Lara, ya está. ¿Ya está? Bien, perfecto. Entonces, esto sería la expresión de qué. O sea, primero, como función. Esto sería f en función de c. Pero es lo mismo que decir c en función de f inversa, ¿cierto? Bien. Obviamente que como estamos hablando ya de letras que indican em, de qué temperatura puntualmente estamos hablando, verlo desde el punto de vista de C inversa resulta un poco confuso, ¿bien? Pero lo es. Esta, esta función de los grados Fahrenheit en función de los grados centígrados es al mismo tiempo la inversa de esta función, la inversa de grados centígrados en función de Fahrenheit. ¿Me siguen? ¿Ninguna duda? Perfecto. ¿Qué debería pasar si grafico estas dos relaciones? Deberían ser simétricas respecto a quién, a la recta identidad. Bien, ahora yo les consulto a ustedes, y esta parte es importantísima porque nosotros cuando trabajamos con herramientas como por ejemplo eh, GeoGebra, nosotros a GeoGebra cuando trabajamos en el plano siempre le ingresamos a las funciones diciéndole que la variable independiente se llama X. Si yo a GeoGebra le digo graficame 5 novenos de f menos 32, GeoGebra no hace nada, porque no interpreta que esa f tiene que ser la variable independiente si nosotros no se lo decimos. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, ¿cómo hacemos para graficar tanto esta función, que sería la inversa, ¿bien? Y esta función, que sería la función con la que empezamos? Si lo llevamos al idioma matemático, estaríamos diciendo que esto es f y que esto es f inversa, ¿cierto? Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué deberíamos hacer? En el primero, por ejemplo, ¿cómo harían ustedes para graficar a la función que correspondería a ser la f, entre comillas, que sería los grados centígrados en función de Fahrenheit? ¿Tu nombre cómo es? ¿Luciana? Luciana dice, llamo a f como x. Y el programa se va a dar cuenta, entonces ahora que quien ocupe el lugar de f está siendo como de variable independiente, ¿cierto? Entonces, Luciana dice, Luciana, yo no, que f debería ser x, ¿va? ¿Están todos de acuerdo? Ahora, cuando grafique la inversa, entonces, ¿no cambió nada? ¿Seguimos igual? Muy bien. O sea que ¿quién pasaría a ser x de la función inversa ahora para el graficador? Celsius. ¿Se entiende eso, no? Recuerden que en el proceso para poder encontrar una inversa, nosotros tenemos que al final, cuando terminamos de despejar, para poder graficar tanto la función como su inversa en el mismo gráfico, tenemos que tomar un intercambio de variables. Bien, quien antes era y pasará a ser x y viceversa. Bien, no se olviden de ese paso, porque no lo estamos haciendo acá, pero porque estamos tratando de que siempre se comprenda quién es f y quién es c en términos del problema. Pero la computadora no interpreta las cosas como nos lo interpretamos nosotros, entonces tenemos que saber cómo manifestarle nuestra información para que nos dé lo que nosotros efectivamente queremos. Bien, entonces vamos al graficador. No, no, acá está. Ahí va. Entonces, nosotros teníamos que la función Celsius en función de Fahrenheit era 5 novenos de f menos 32. Entonces dijo Luciana, tomemos a f como x cuando grafiquemos a la función inicial, a la con la que empezamos, a la que nos pasa de grados Fahrenheit a grados centígrados. Entonces, si colocamos a f como, como variable independiente, nos quedará esto, x menos 32. Bien. Entonces tenemos ese gráfico que ven en pantalla. Este gráfico, si nosotros queremos que sea válido solo de menos 4,59
perdón, menos 459,67 en adelante, deberíamos restringir entonces el dominio de esta función en cuestión, ¿cierto? Que la función empiece en menos 4,59, ¿cierto? Bueno, estoy con el 4,59, pero ustedes me entienden, 459, chirola. ¿Bien? Eso lo podemos hacer con el comando sí. Sí es un comando que agrega la condición sobre la función. Entonces acá le decimos la variable independiente que sea mayor o igual a 459 negativo, 67. Entonces al lado le digo, bajo esa condición, graficame a f. Bien, buenas. Entonces fíjense que si yo hago zoom, en algún momento la gráfica se corta. Si no tiene la condición, es infinita. ¿Lo ven? Bien. Les muestro este comando sí, porque es un comando bastante importante para graficar determinadas cosas que vamos a tener que graficar en el futuro. Bien, se lo dejo ahí, volando. Bien, perfecto. Fíjense que ahora que tenemos la oportunidad de tener el gráfico, para nosotros es más fácil saber cuál es la imagen de esta función. Bien, fíjense que como el gráfico empieza exactamente en 459,67 negativo, de alguna manera yo puedo averiguar cuál es la coordenada en i de esta función. ¿Cuál piensan ustedes que debería ser la coordenada en i? Bueno, en realidad esto ya es conocimiento de química igual, pero ¿cuál debería ser? El cero absoluto de la otra escala, de la escala de Celsius, ¿cierto? Bien. ¿Cuál es el cero absoluto de la escala de Celsius? Menos 273,15. Entonces fíjense si le pedimos, dame la imagen del valor más bajo que te puedo pedir, que es menos 459,67. La imagen resulta ser menos 273,15. ¿Bien? ¿Alguna duda? Entonces, de esta función, de la función Celsius en función de Fahrenheit, dijimos que el dominio entonces iba a ser de menos 459,67 a más infinito. ¿Cuál va a ser su imagen entonces? A más infinito, ¿cierto? Menos 273,15 a más infinito. ¿Bien? Entonces, si yo quiero graficar a la función inversa en el graficador y que me explique realmente cómo y cuál es la forma de la inversa de Celsius en función de Fahrenheit, tendré que igual colocarle como condición que su dominio sea esta imagen que tiene Celsius en función de Fahrenheit. ¿Se entiende? Entonces, en nuestro comando sí, lo que le vamos a colocar es que X sea mayor o igual a menos 273,15. ¿Y cuál sería la expresión para graficar esta inversa? La inversa de lo que ya graficamos. Recuerden que ya graficamos Celsius en función de Fahrenheit. Ahora quiero graficar Fahrenheit en función de Celsius, ¿cierto? X por 9 quintos menos 32 más 32. Bien. ¿Cómo podemos verificar entonces la simetría respecto a la recta de identidad? Recuerden que la recta de identidad es la recta X, o sea, Y igual a X, ¿cierto? Entonces, fíjense si colocamos Y igual a X, se ve claramente que tienen simetría respecto a la recta de identidad. Bien, se ve claramente igual que se cumple que el dominio y la imagen se invirtieron. Así como el dominio de la inversa empiezan ahora en menos 273,15, fíjense que su imagen empieza en menos 459,67, igual que la otra empieza su dominio. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hicimos? ¿Alguna consulta? No es el dominio lo que estoy expresando. El comando sí,
Esto es información ya adicional que les recomiendo a todos que se tomen el trabajo de anotarla porque es bastante importante y no voy a decir otra cosa. Que lo que hace sobre la función es establecer una condición, ¿bien? Entonces, ustedes van a ver que cuando ponen sí en GeoGebra, les aparece la opción de condición entonces, ¿se entiende? La condición es lo que debería cumplirse para que el entonces lo termine graficando, por así decirlo, ¿bien? Entonces, en este momento nosotros le pusimos como condición que el valor de x sea mayor a un valor preciso, pero también podría ser una condición sobre el valor de y, ¿bien? Entonces es una forma de acotar a la función, ¿bien? Este comando está bueno, por ejemplo, para poder hacer que una función termine siendo uno a uno cuando no lo es y acotar a la función en un intervalo de valor. ¿Para qué otra cosa sirve? Que es bastante importante. Más adelante, cuando empecemos a ver representaciones de funciones un poquito más complejas, vamos a ver que las funciones se pueden definir por tramos. Lo que quiere decir es que en las diferentes etapas de su dominio, la función puede estar obedeciendo a diferentes correlaciones matemáticas. O sea, por ejemplo, de x menos infinito a menos uno ser x cuadrado, pero de menos uno a 3 ser 3x más 8 adelante ser un logaritmo, por ejemplo. Entonces, esto de que de menos infinito a menos uno, de menos uno a 3 y mayores que 3 son las condiciones que tiene que cumplir la correlación matemática para ser válida, ¿se entiende? Entonces, ustedes si eso se lo informan a GeoGebra, pueden graficar los tramos de la función por separado e interpretarlos por separado. ¿Pueden trabajar con la función sin decirle a GeoGebra la condición? Sí, el problema es que GeoGebra entonces va a interpretar que ustedes quieren el gráfico completo. Y ahí corre por cuenta de ustedes la interpretación de la gráfica. Ustedes deberán entender cuándo la gráfica es válida y cuándo no. ¿Se entiende? Es mucho más fácil de interpretar una gráfica si está bien hecha, obviamente, ¿no? Entonces, está bueno saber cómo decirle al programa que me dé la información que yo necesito. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a eso? Perfecto. Entonces, es simplemente un comando. Ese comando, el comando si o el comando if, si lo dicen en inglés, es un comando que forma parte de la programación desde sus principios básicos, por así decirlo. Entonces, de alguna manera u otra, lo van a tener que utilizar en algún uno que otro momento porque, bueno, estamos inmersos en tecnología y créanme que las herramientas tecnológicas van a ser parte de su vida profesional siempre, ¿bien? Entonces, traten de instruirse al respecto, de absorber todo el conocimiento que puedan al respecto y apenas aprendan algo, de manipularlo para afianzarlo y después poder utilizarlo para lo que ustedes quieran, ¿bien? ¿Alguna duda? Dice Lucía, ¿cómo saco el menos 273,15? El menos 273,15, Lucía, sería la imagen del valor más bajo que puede tomar la función. Fíjate que en la condición, en la consigna, dice que f tiene que ser mayor o igual a menos 459,67. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese es el valor de la variable independiente que nos va a dar la primera imagen de la función porque es estrictamente creciente. Si nosotros calculamos entonces 5 novenos por menos 459,67 menos 32, en la primera función nos va a dar como imagen el menos 273,15. Bien, como bien dice Micaela, es la imagen de menos 459,67. ¿Alguna duda? Perfecto. Bien. ¿Tienen alguna consulta, chicos, acerca entonces del concepto de función inversa? Vamos a hacer un repaso entre todos, así cerramos el tema. ¿Qué pueden decir que es una función inversa? Deshace el efecto de una función sobre la variable, ¿cierto? ¿Eso lo entienden todos? Bien. Comuníquense conmigo, por favor, cuando les pregunto algo. Bien. ¿Se entiende entonces que el hecho de tener un valor de entrada sobre la función y que esto me dé un valor de salida y después en la función inversa colocar este valor de salida para que me vuelva a dar el valor de entrada es lo que tiene como consecuencia que el conjunto dominio y el conjunto imagen se intercambien? ¿Bien? ¿Lo entienden? ¿Entienden también que entonces si tenemos un punto con una determinada coordenada en X y una determinada coordenada en Y, em,
¿El punto con las coordenadas intercambiadas va a pertenecer a una función inversa? Dicho de otra manera, si el punto AB pertenece a F, entonces el punto BA pertenece a F inversa. ¿Lo entienden? El proceso para poder encontrar una inversa, ¿lo comprenden? ¿Cómo es? ¿Alguien que no sea Lara que quiera responder? No. Y después de despejar la variable independiente, realizar intercambio de variables y la expresión resultante en función de x resulta ser entonces la expresión de la inversa. ¿Cierto? ¿Ninguna duda? Bien, ¿se entiende? No, bueno, el proceso con el cual hicimos este ejercicio en cuestión, ¿alguna consulta al respecto? Bien, bueno, hechas las dos consignas que teníamos propuesta para el día de hoy, viendo y considerando que nadie tiene una consulta para hacerme, los libero, chicos. Sí. Ah, la asistencia. Nico, ¿podés mostrarle la asistencia a los chicos? Disculpen, disculpen. Chicos, en el aula virtual, ¿alguno tiene alguna consulta? Bien, le mostramos la asistencia y damos por terminada la clase. Muchas gracias.